Ok. Bien, entonces vamos a comenzar con Éfeso. Y vamos a mirar qué es lo que Éfeso nos muestra. Capítulo 2, versos 1 al verso 7, lo vamos a leer de corrido, y luego le vamos a comentar. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto, 2 puntos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta allí todo bien. Pero tengo algo contra ti. Ahí comienza el problema. Que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ahora sí se menciona un problema posicional. ¿De dónde has caído? Entonces, esto nos muestra que la iglesia se encontraba en una posición elevada. Pero ahora, por causa de que dejó el primer amor, la iglesia ha descendido. ¿De qué nos habla eso? De una degradación. Una caída es una degradación. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vamos a explicar esto, porque aquí está el todo. Número 1, la iglesia se encontraba, posicionalmente hablando, en un lugar alto. Esa posición no es de carne, esa posición es una posición que Cristo logró por nosotros en su resurrección. La carta a los Efesios dice que nosotros, así como estuvimos en el madero junto con Cristo, y en la muerte de Cristo nosotros también participamos, o sea que morimos juntamente con Cristo, también juntamente con Cristo en su resurrección fuimos elevados. Y al ser elevados, allá en los lugares celestiales, en los más altos, estamos sentados juntamente con Él. Sobre todo principado y sobre toda potestad y autoridad espiritual. O sea que la iglesia posicionalmente obtuvo una posición elevada. Porque antes, ¿en dónde se encontraba la humanidad? Se encontraba bajo la condenación del pecado y bajo la potestad de Satanás. Espiritualmente hablando, la Biblia muestra que el hombre después de morir descendía a las partes más profundas de la tierra, donde se encuentra el Seol en hebreos. Esa palabra Seol en el griego es Hades, y era donde las personas después de su muerte iban. Allá estaban, confinadas, sin poder salir. Pero cuando Jesucristo muere, Él desciende a las partes más bajas de la tierra y en su resurrección se lleva cautiva la cautividad. Lo que se encontraba allí cautivo, Él se lo lleva. Y junto con Él asciende a las partes más altas del cielo. Por eso es que cuando nosotros morimos en Cristo, nosotros ya no visitamos ese lugar. Directamente vamos al tercer cielo, que es el cielo más elevado, allá donde está el paraíso. Pero cuando nacemos de nuevo, eso es lo que ocurre. Cuando el hombre cree en Jesucristo, su pecado le es perdonado y se cumple la promesa que Dios le dio al hombre en los profetas, que algún día Dios le daría un espíritu nuevo al hombre, pondría su espíritu dentro de él y cambiaría el corazón de piedra en un corazón de carne.
¿Para qué? Para que la palabra de Dios, para que sus mandamientos estuviesen grabados en el corazón. Ya no eran tablas de piedra que era necesario mirar con los ojos naturales, sino que ahora los mandamientos quedarían grabados en el corazón, a fin de que el hombre pudiera cumplir la voluntad de Dios. El cumplir la ley de Dios desde afuera prácticamente imposible. Pero Dios hace esta operación para que fuéramos sus hijos y Dios fuera nuestro Padre. Posición elevada. Para tener en esa posición una ministración en los lugares celestiales en el Espíritu. Entonces, aquí Jesús está mostrando que ellos, por alguna razón, han caído. ¿Y cuál es la razón? Dejaron el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Jesucristo es nuestro primer amor. Mirar a Jesucristo, mirarlo, y no quitar nuestra mirada de Él. Porque cuando Pedro quitó la mirada de Él, ¿qué pasó? Se hundió. Todos esos ejercicios que quedaron escritos en los testamentos nos muestran la importancia de tener a Jesús como aquel a quien hay que mirar. Ahora, no es una mirada en la carne, no se trata de mirar a Jesucristo en la carne, sino de observar quién es Él, cómo habla y qué nos manda hacer. Eso quiere decir que cuando dejamos el primer amor y lo cambiamos por otro amor, es porque hemos perdido lo esencial de nuestra vida. Hemos perdido la palabra de Dios. Hemos perdido los mandamientos de Jesucristo. Los mandamientos de Jesucristo son los mandamientos de Dios. Dios no va a dar mandamientos por medio de un ángel que no sea el mensajero de Dios, que es su Hijo. Es su Hijo que es el mensajero, el que da la palabra y que la da a los profetas y la dio a los apóstoles. Sigue hablándonos por medio de su Hijo. Entonces, cuando Jesús vino y se presentó, quien en realidad venía a presentarse era el Padre, quien lo hizo por medio del Hijo. Los apóstoles no entendían eso. Los apóstoles, uno de ellos le preguntó, bueno, ¿por qué no nos muestras al Padre para que estemos satisfechos? Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dice, tanto tiempo he estado en medio de ustedes y no han visto al Padre. ¿No sabéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por eso es que Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nadie puede conocer al Padre, nadie puede oír al Padre, nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, fíjese que dejar de ver a Jesús, ¿qué implica? Dejar de ver al Padre, dejar de ministrar al Padre, perder la posición para caer a otra posición, que es una posición ya en la carne, no en el espíritu. Por eso Jesús es tan radical en esto y dice, arrepiéntete y veas las primeras obras, porque las primeras obras son las obras que la iglesia hacía en Cristo, en el Espíritu. Esas obras. No eran las obras que se hacen porque yo soy cristiano, qué bueno, entonces como cristiano salir a darle comida a alguien que tiene hambre, salir a orar por los enfermos, salir a echar demonios. En este caso, todo lo que vemos es una obra, pero que no se está haciendo en el Espíritu. No se requiere estar en el Espíritu para hacer lo que la iglesia de Éfeso estaba haciendo. No se requiere. Es una obra terrenal. Cosas de la tierra. Cosas de hablarle a las personas, ministrar, echar demonios, etc. Pero lo que es celestial no se estaba haciendo.
Ahora, vamos a mirar las primeras obras, que era lo que la iglesia hacía al principio. ¿Dónde podemos encontrar en las escrituras evidencia de lo que la iglesia hacía al principio? ¿Habrá algún libro que nos muestre eso? Les pregunto. Exacto. El libro de los Hechos es el libro, y le colocaron un nombre perfecto, que es el libro que muestra los hechos del Espíritu Santo. Pero también muestra los hechos de los apóstoles, lo que los apóstoles hicieron en ese tiempo, y también muestra lo que la iglesia hizo en ese tiempo. Todo conducido por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo inspiraba a los apóstoles le enseñaban a la iglesia, y la iglesia, conforme a lo que recibían, la iglesia hacía. Vemos el orden, ¿verdad? Dios, Cristo, el Espíritu, los apóstoles, la iglesia, haciendo lo que proviene de Dios. Entonces vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a mirar las primeras obras. Hechos 2. Capítulo 2 de Hechos nos muestra lo que ocurrió el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, 50 días después de Jesucristo haber sido crucificado, ese día el Espíritu Santo se derramó, y se derramó sobre 120 personas que se encontraban en un lugar alto, en un aposento alto. Llevaban 10 días orando, compartiendo, los apóstoles hablándoles a esas 120 personas de su experiencia con Jesucristo. Ellos estaban llenándose en la medida en que tenían este compartir y estas oraciones, estaban preparando el corazón para lo que iba a acontecer. De repente, dice, vino el Espíritu Santo, y como en lenguas de fuego se posó sobre cada uno de ellos. Ese fue el derramamiento del Espíritu Santo, y de eso estaba hablando Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús. Él dijo: yo los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento, pero va a venir uno que es superior a mí, a quien yo no soy capaz de desatarle la correa de su calzado, que los va a bautizar en espíritu y en fuego. Bueno, ese bautismo es el bautismo en fuego, porque las lenguas de fuego se posaron. De esa forma, el Espíritu Santo estaba mostrando que había ocurrido algo que estaba relacionado con el fuego, porque este fuego no es el fuego natural, es el Espíritu Santo que produce en aquellos que reciben la unción, produce un estado de purificación y de alistamiento para la obra. Sin ese derramamiento, entonces los que han nacido de nuevo se encuentran a medias, porque ellos ya habían nacido de nuevo. Ellos, el día mismo de la resurrección de Jesucristo, ese mismo día cuando Él se apareció, ustedes recuerdan que estaban hablando de Él, le estaban contando a Tomás, y Tomás estaba sin creer, y Jesús se aparece, le muestra las llagas y le dice: mira, mete tus dedos en las llagas y cree, porque más bien bienaventurado es el que sin ver ha creído. Y luego dice: sopló el Espíritu Santo, sopló, y ellos recibieron la vida de Dios. Una vida que antes no podían recibir porque se encontraban como en estado de pecado. Pero ya Él había resucitado, ya Él era el Espíritu vivificante, y ya Él era el que daba la vida. Entonces allí ellos nacieron de nuevo, hubo una regeneración, pero era necesario que el Espíritu descendiera sobre ellos. ¿Y eso sucedió cuándo? Sucedió 47 días después.
en Pentecostés. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque fue ese mismo día que ocurre lo siguiente. Vemos a Pedro predicar el Evangelio. Ese día había multitudes. Las multitudes oyen la predicación de Pedro, son convencidas por el Espíritu, se bautizan y dice que fueron añadidos como 3,000 personas a la iglesia. Verso 41 del capítulo 2. Podemos leerlo allí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué es lo que sigue a continuación? ¿Qué van a hacer esas personas que fueron ya añadidas a la iglesia? Y perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, número 1, en la comunión unos con otros, número 2, en el partimiento del pan, número 3, y en las oraciones. ¿Qué significa eso? Perseveraban, ¿y por qué eso? ¿Qué relación tiene esto con la adoración a Dios? Si nosotros nos vamos para Éxodo 25, vamos a buscar una concordancia en el Antiguo Testamento. Éxodo 25. Verso 9 dice, conforme a lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El Éxodo 25 nos muestra lo que Dios le mostró a Moisés allá en el lugar alto. También estamos hablando de un lugar alto. Moisés subió al monte, estuvo 40 días en el monte. Y allá en esos 40 días, en ayuno, él vio cosas que Dios le comunicó. Dios le comunicó su morada. Y esas cosas que Moisés vio, cuando descendió, Dios le dice, eso que viste, que es el diseño de mi casa, eso es lo que quiero que tú hagas. Estaban en el aposento alto, ellos descienden del aposento alto, ellos comunican el Evangelio, se añaden como 3,000 personas y comienzan a perseverar en lo que el Espíritu Santo ya había mostrado. Vamos a ver qué relación tiene lo uno con lo otro. Resulta que el tabernáculo que se construyó en el desierto era el lugar o la casa a donde Dios quería trasladarse del monte alto, de los lugares celestiales, que representa el monte, a los lugares terrenales donde estaba el desierto. En esa casa o tabernáculo se encontraban dos espacios, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca, que representaba la presencia de Dios. Y en el lugar santo había 3 muebles, un candelero, una mesa de panes y un altar donde se quemaba el incienso. Todo esto era de oro. 4 muebles, el arca, el candelero, la mesa de los panes y el altar de incienso. 4. Cuando nos vamos a Hechos encontramos 4. La doctrina de los apóstoles, la comunión de unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. ¿Habrá alguna concordancia? Sí, porque la doctrina de los apóstoles no era otra cosa que presentar a Jesucristo. Era el Evangelio. Ellos obraban como los levitas de antes que cargaban el arca del pacto o arca del testimonio, que para el tiempo de hoy representa la presencia de Dios en Jesucristo, porque el arca era de madera forrada en oro. La madera representa la humanidad, el oro representa la divinidad. De modo que por el arca nosotros podemos
ver en la revelación veterotestamentaria que el arca es Jesucristo, el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre. 100% Dios, 100% hombre. Ahora, la presencia de Dios está plenamente en su Hijo. Cuando el Hijo se hace carne, Él, un hombre sin pecado, está lleno del Espíritu Santo. Por eso es que cuando le hacen la pregunta, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando los apóstoles hablaban de Jesucristo, la presencia de Dios descendía. La presencia de Dios estaba allí, en medio de ellos. Porque el Hijo y el Padre son uno. El que tiene el Espíritu de Cristo, tiene el Espíritu del Padre. El que tiene el Espíritu Santo, que es lo que Dios le iba a dar al hombre, tiene el Espíritu de Cristo y tiene el Espíritu del Padre, porque los tres son uno y tienen una comunión perfecta, que es la que nos enseña. ¿Por qué nosotros tenemos comunión? Porque tenemos el mismo Espíritu. Tenemos el Espíritu de la Trinidad. En el Espíritu de la Trinidad, que tiene una comunión perfecta y eterna, es que nosotros aprendemos a tener comunión. Entonces, esa doctrina de los apóstoles habla del arca. Luego dice, y la comunión de unos con otros nos muestra la mesa de los panes. En la mesa de los panes había 12 panes, en 2 hileras, 6 en un lado, 6 en otro lado, que representan las 12 tribus de Israel, las cuales estaban colocadas en esa mesa, mostrando la unidad del pueblo de Dios en esas 12 tribus sobre la mesa, la cual es Cristo. La última cena, ¿quiénes había en esa mesa? Alrededor de esa mesa, ¿quiénes había? Habían 12 apóstoles, que representaban a las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando Él les da el pan y les comparte a cada uno de ellos, los está haciendo parte de su cuerpo. Les está revelando que Él es la mesa, que Él es el pan de vida, que es por medio de Él que ellos pueden tener comunión. Y el partimiento del pan, pues es lo que hacemos cada sábado. Cuando no solamente partimos el pan, sino que bebemos la copa del nuevo pacto. Eso es lo que sucedió el día que la Biblia registra como la última cena. Pero también es la primera cena. Era la última cena en el estilo judío, pero era la primera cena en el estilo neotestamentario. Porque después de cenar el cordero, de comer los panes sin levadura, entonces Jesús establece la nueva cena, que es la que nos queda a nosotros como testimonio de lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Sí? ¿Vemos allí eso entonces? Y luego dice las oraciones, ¿cómo se equiparan? El altar del incienso era el altar que el sacerdote usaba cuando quemaba el incienso, que subía a los altos, hacia arriba, para interceder y para orar por el pueblo. Entonces, este sacerdote, tipo de Cristo, quemaba el incienso que representa las oraciones. Entonces vemos allí que la iglesia se encontraba ¿en dónde? En el santuario celestial. Ya no era de acuerdo al modelo veterotestamentario, el tabernáculo del desierto, sino que ahora nosotros somos la iglesia que transita en el desierto hacia la tierra prometida, la cual es la que nos va a dar entrada al milenio, al reinado milenial de Cristo. ¿Sí? Entonces la iglesia debe mantenerse en ese peregrinaje, porque no ha llegado todavía, la puerta del milenio no se ha abierto, Cristo no ha regresado. El que persevere hasta el fin, ese es el que es salvo. Pero persevere ¿en qué? En este caminar.
Recordamos la historia de Israel en el desierto. ¿Cuántos de los que salieron de Egipto entraron? ¿Cuántos de los que salieron de Egipto entraron? Ni Moisés ni Aarón entraron, que eran los hombres encargados de dirigir al pueblo. Solo Josué y Caleb. Pero ellos no sabían sí, ya nacieron. ¿Ah? ¿Nacieron por el camino? No. No, por eso estoy diciendo cuántos de los que salieron de Egipto. Los que entraron a la tierra prometida no nacieron en Egipto, nacieron en el desierto. Y eso nos queda como ejemplo a nosotros los que vivimos en este tiempo, que así como a ellos les aconteció, que por no perseverar, por no mantenerse firme, por no tener fe, por no creerle a Dios, entonces no entraron. Si ellos no entraron a la tierra prometida, para nosotros en la realidad espiritual es la entrada al reino milenial de Jesucristo. Mire qué importante es eso, entender ese principio, porque no vamos a entrar solamente porque el Señor nos dio el Espíritu. Vamos a entrar es porque mantenemos nuestra posición celestial de ser sacerdotes según el nuevo linaje que es en Cristo. No tenemos el linaje levita, no procedemos de Aarón. Nuestro linaje es un linaje de un sacerdote superior, según el orden de Melquisedec, que no tiene genealogía, o sea que es eterno. Ese sacerdocio, que es un sacerdocio espiritual, es el que nos permite tener esa posición. Entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque esto es lo que Jesucristo estaba señalando. Estaba señalando que ellos habían perdido la posición y por eso dice que quitaría el candelero de su lugar. ¿En dónde estaba el candelero? En el lugar santo. ¿Para qué servía el candelero? Para alumbrar las obras que ellos hacían delante de Dios. ¿Cuáles obras? Principalmente, oír la doctrina de los apóstoles, tener comunión unos con otros, partir el pan, la necesidad de partir el pan, que la hacemos cada sábado, porque es allí donde el Señor nos recuerda que fuimos pecadores perdonados y que con su sangre nos sigue perdonando y que la sangre es la que nos mantiene unidos unos a otros en el mismo linaje. Y por eso, no es porque seamos muy especiales, podemos interceder, podemos orar allí en el altar de incienso. Entonces, ese es el sacerdocio neotestamentario, el que la iglesia estaba perdiendo. Allí donde el Señor Jesucristo dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, por lo tanto, arrepiéntete, recuerda dónde has caído, si no quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Bien, no sé qué hora es, me parece que esta parte es básico y no quisiera meterle más, cargar más nuestra mente con más cosas. Vamos a dejarlo allí, o sea, que tengamos ese entendimiento. Y estudiar sobre eso, sí. Sí. Y que entendamos lo importante que es hacer parte del sacerdocio neotestamentario que la iglesia perdió. Las otras iglesias nos van a mostrar cómo se perdió ese sacerdocio, cómo apareció un nicolaitismo, que es un hombre que se pone en el gobierno de los demás. Eso significa Nicolás, Laos, dos palabras griegas, Nico, que significa el que conquista, y Laos, que significa pueblo. Entonces, el que conquistó al pueblo, en realidad, Jesucristo no conquistó al pueblo, Jesucristo conquistó el lugar que habíamos perdido. Jesucristo murió en la cruz. Jesucristo fue derrotado, fue vencido. Pero en ese dejarse derrotar, dejarse matar, dejarse vencer, lo que logró es pagar la deuda que el hombre tenía con Dios.
Porque el hombre le debía a Dios una deuda impagable. Era su propia vida. No la había pagado. El día en que el hombre fue expulsado, ese día un animal murió a cambio del hombre, como un sustituto, como un tipo de aquel que sería el Cordero de Dios, que en el futuro él sí pagaría la deuda. Entonces la deuda la pagó Jesús, tomando la semejanza de hombre y asumiendo en su humanidad el castigo que el hombre merecía. La ira se descargó plenamente sobre Jesús y Dios quedó satisfecho. ¿Por qué? Porque murió. Él no quedó medio vivo, sino que murió plenamente. Y al estar muerto, entonces Dios dijo, está mi justicia satisfecha. Y él dio unas palabras que son tetelestai, que significa consumado es, o la deuda se ha pagado. Cuando yo compro algo y en la factura me ponen cancelado, no me la van a volver a cobrar, porque yo ya lo pagué. Entonces el hombre tenía una factura pendiente con Dios. Y esa factura, Dios la selló, con el tetelestai, consumado es, no más. Ya no le debemos nada a Dios. Y fue por eso que en su resurrección, por su sangre, que bendijo a la humanidad, que ahora nosotros, en el Espíritu, ya no en la carne, debemos adorar a Dios. Esa es la posición que Cristo logró por nosotros y no nos la podemos dejar quitar. No, debemos es aprender a ministrar a Dios en el Espíritu. Eso sí, hay que aprenderlo. Y eso es lo que los apóstoles enseñan. Entonces lo vamos a dejar allí por esta vez. Podemos continuar más adelante con esta palabra. Amén. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender mejor y a disfrutar de las glorias de Cristo. Porque aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas y cualquier argumento que se quiera levantar en contra del conocimiento de Cristo. Así que, Señor, con estas armas de la fe, de tu palabra y en el poder que hay en ellas, derriba cualquier argumento que se haya querido levantar en contra de este nuevo sacerdocio neotestamentario, que no es porque tengamos unos ancestros dignos, sino porque Jesús, que es el digno, nos dio a participar de su linaje, y por eso es que bebemos la sangre del nuevo pacto, para que como sacerdotes neotestamentarios podamos nosotros adorar a Dios, como Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Gracias por eso, Señor, gracias por ese privilegio. Ayúdanos a mantener, a reconocer y a buscar esa posición que tú lograste por nosotros. Si hemos descendido, si nos hemos degradado, si la hemos perdido, perdónanos, Señor. Perdónanos, porque nos hemos dejado engañar por Satanás, el que no quiere que nosotros te ministremos a ti por medio de Jesucristo. No, queremos recuperar esa posición y mantenerla hasta el fin. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y te bendecimos. Y te pedimos que nos alumbres los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas, Señor, pararnos en el punto, en la roca que es Cristo. Y seamos esos sacerdocios que te ministran a ti en el Espíritu. Amén y amén.